Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro, pertenecemos a la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Las capacitadoras Melanie Pico López y quien les habla Melanie Faula Quiroz. Les vamos a explicar la primera unidad, son los fundamentos y los procesos contables. Ya, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones. Es así como la contabilidad es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio. Se basa en un conjunto de procedimientos estandarizados. ¿Quiénes son las personas obligadas a llevar contabilidad? De acuerdo al SRI, las personas obligadas a llevar contabilidad son las personas naturales o las personas jurídicas o sociedades. Las personas naturales son las personas nacionales y extranjeras que puedan realizar actividades económicas en nuestro país. En cambio, las personas jurídicas o sociedades, este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Un no obligado a llevar contabilidad, es decir, puede llevar registro contables. Una persona no obligada a llevar contabilidad sí puede y debe llevar los registros contables de toda su actividad económica, ya que estos registros son vitales para la entidad financiera, porque con esto se puede determinar si el negocio es rentable o no. ¿Cómo ayuda la contabilidad en mi negocio? La contabilidad nos permite saber si el negocio está dando ganancias o pérdida y son las cantidades exactas a la cual se puede ofrecer el producto para que la empresa tenga un crecimiento. Es decir, que la empresa requiere la contabilidad si desea progresar y la contabilidad no tendría objeto si no existiera la empresa. La contabilidad es la columna vertebral de la administración. Esa sería la importancia para el manejo de cada negocio. Los objetivos, características y usuarios dice que facilita la información contable para los usuarios. También prepara la información para comprobar el ingreso de dinero. Y asimismo, informe de los bienes de la empresa. La información contable. Nos dice que tiene confiabilidad porque la información debe permitir que los usuarios puedan depender de ella al tomar sus decisiones. Es decir, debe ser información confiable, para lo cual es necesario que cumpla a su vez los requisitos de verificabilidad y representatividad. Ya. Tiene oportunidad porque la información debe suministrarse en tiempo y forma, así como en un lugar que resulte apropiado. A veces se hacen reuniones especiales para dar a conocer la información contable, como por ejemplo al directorio de una empresa. Y tiene objetividad porque la información contable debe elaborarse sin ningún tipo de perjuicio o preconcepto. Simplemente hay que referirse a los hechos tal como son. La información contable, es decir, los internos y externos. Los externos son los que necesitan saber cómo está la empresa para poder ofrecer préstamos o cobrar impuestos y que no pertenecen a la empresa. Son los clientes, la banca, los inversores, los proveedores y los presupuestos. En cambio, los internos van a ser todos los que pertenecen a la empresa y trabajan para ellos, es decir, el propietario, los directivos, los trabajadores y sindicatos. La clasificación de la empresa. Esta se puede clasificar puede ser unipersonal y mixta. La clasificación de las empresas viene a ser, según su actividad económica, de acuerdo con el origen de su capital, de acuerdo a su tamaño, por los números de propietarios y de acuerdo a la constitución de su capital. Según su actividad económica, nos dice que está el comercial, el industrial y el de servicios. El comercial es la compra y la venta de los productos terminados. El industrial es el que transforma la materia prima en producto terminado. En cambio, los de servicio es el que consiste en prestar algún tipo de servicio, de acuerdo con el origen de su capital. Viene a ser el público, el privado y el de economía mixta. El público nos dice que su capital proviene del Estado o del gobierno. El privado son aquellas que el capital proviene de los particulares, es decir, de los socios. Y la economía mixta, el capital proviene de una parte del Estado y de otra parte de los socios. De acuerdo a su tamaño,
Está grande, mediana y pequeña. Las grandes son las que conforman grandes cantidades de capital. Las medianas son limitados y regulares. Y la pequeña son reducidos y limitados por su número de propietarios. Están los individuales y los unipersonales. Los individuales están conformados por una sola persona. En cambio, los unipersonales se conforman con la presencia de una sola persona natural o jurídica, que se destina a parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. En cambio, de acuerdo con la constitución de su capital, nos dice están los multinacionales, los grupos económicos, los nacionales y los locales. Los multinacionales en su gran mayoría es el capital es extranjero. Los grupos económicos explotan a varios sectores, pero pertenecen al mismo dueño. Y los nacionales tienen su sede en la ciudad y demás sucursales. Y los locales, su atención es en la misma localidad. Requisitos y trámites para constituir una empresa o un negocio. El mecanismo de control que intervienen para la formalidad de un negocio sería el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o más conocido como el IES, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que vendría a ser el GAT, y el Servicio de Rentas Internas, que es el SRI. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, es una entidad cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de la solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga asimismo de aplicar el sistema del seguro general obligatorio, que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, o conocido como GAT. Este nos dice, en el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son todas las instituciones que conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano. Asimismo, también la conforman las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera. El SRI es una institución autónoma que fue creada el 2 de diciembre de 1997. El objetivo de este es la evasión y las malas prácticas tributarias, que a través de políticas tributarias aseguran la suficiencia recaudatoria de los impuestos. Asimismo, también el SRI es una recaudación y control de los tributos internos del Estado. También nos ayudan para que se puedan capacitar y difundir información a los demás contribuyentes. También establece y aplica las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. Los tributos que las personas y las empresas deben pagar por financiar al Estado y servicio que el gobierno presta a los ciudadanos. Esto vendrían a ser los impuestos que debe importar al pueblo. Pasos a seguir para la constitución de un negocio. Nos dice que están los gastos de constitución y la superintendencia de compañía. Esta es la clasificación de las formas jurídicas a adoptar, es decir, las personas naturales y las personas jurídicas. Una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Y una persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Los criterios a elegir de la forma jurídica son la responsabilidad, el número de personas, la imagen, obligatoriedad y fiscalidad. Estas pueden ser en nombre colectivo, en comandita simple, comandita por acciones, de responsabilidad limitada y anónima. Estas son las compañías que pueden ser en personas jurídicas. Los pasos para la constitución de un negocio de una persona natural, el número 1 es la emisión del RUC, la solicitud de matrícula del comercio, la afiliación a la Cámara de Comercio, el pago de tasa de matrícula de comercio, certificado de documentos, inscripción en el registro mercantil,
certificación de seguridad emitida por el Cuerpo de Bomberos y la obtención de patente y asimismo el permiso de funcionamiento. Y en cambio de una persona jurídica es la contratación de un abogado, aprobación de denominación, aporte, elaboración de la escritura pública, afiliación a la Cámara de Producción, ingreso de escritura pública, aprobación de la escritura de constitución, anotaciones marginales, publicación de un extracto de la resolución, inscripción de trámite de constitución, pago de tasa de nombramiento, inscripción de nombramientos, obtención del número de expediente, obtención del RUC y el registro de inversión extranjera. Ya, ¿qué es el RUC? El RUC es el número de identificación ante el SRI del contribuyente que realiza una actividad económica dentro del Ecuador. Es decir, ponemos un ejemplo, 12 34 56 78 9. 0. Ese es el número de cédula de X persona, pero al ingresarlo como RUC siempre se le va a añadir el 001 al final del número de cédula. ¿Quiénes pueden aperturar el RUC? Lo pueden aperturar las personas naturales y las personas jurídicas. Para realizar eso se tiene que ir directamente al SRI y seguir varios pasos o varios documentos que van a pedir allá, como el número de cédula, la actividad económica que van a realizar, que con cuál va a ser inscrita, la copia de la cédula y demás documentos que van a ser pedidos hasta que el SRI pueda autorizar el RUC o el RICE. Está conformado por 13 dígitos y se divide de la siguiente manera. Las personas naturales ecuatorianas y extranjeros residentes están conformados por el número de cédula seguido del número del dígito 001. En donde el número de cédula al inicio va a estar el código provincial, luego siguen los dígitos consecutivos, luego siguen los dígitos verificadores y a lo último termina con los dígitos que pone el SRI. Las sociedades privadas y extranjeros no residentes sin cédula de identidad están los dos primeros dígitos, que es el código de la provincia donde se emite el número de RUC. Luego está el tercer dígito, que siempre es el 9. Del cuarto al noveno dígito son números consecutivos. Y el décimo dígito es el dígito verificador. Y los últimos tres dígitos serán el 001. En cambio, las sociedades públicas, los dos primeros dígitos es de la provincia donde se emite el número del RUC. El tercer dígito siempre va a ser el número 6. El cuarto al octavo dígito son números consecutivos. El noveno dígito es el dígito verificador. El décimo dígito es el número 0. Y los tres últimos dígitos serán el 001. ¿Cuáles son los requisitos para aperturar el RUC? Lo primero que piden es el original y la copia de la cédula. Requisitos para aperturar el RUC. Uno de los requisitos básicos para las personas naturales es el original y la copia de la cédula, ya sea pasaporte o visa o credencial de refugiado. Asimismo, a nombre del contribuyente, cónyuge, padres, hermanos o hijos, se va a necesitar la copia de los siguientes documentos: la planilla de servicio básico, la factura de telefonía fija o móvil, previos urbanos, el estado de cuenta bancaria, notas de créditos o de débitos emitida por algún servicio básico y el contrato o factura de arrendamiento. A nombre del contribuyente o su cónyuge, es la copia de documento, se necesita la siguiente copia de los documentos de la patente municipal y los permisos de bomberos. Y a nombre del contribuyente, el original de los documentos sobre las certificaciones de uso de locales u oficinas y el certificado de domicilio otorgado para la junta parroquial más cercana. En caso de que el contribuyente no tenga ninguno de los requisitos anteriormente mencionados,
va a tener que presentar el original de la carta de cesión de un uso gratuito de inmueble, la copia de cédula del dueño del bien y la copia de uno de los siguientes documentos, ya sea de planilla de luz, agua, teléfonos, factura físico-electrónica, el estado de cuenta, escritura de compra de venta y contrato de arriendo. En cambio, los requisitos para la actividad económica del contribuyente, ahí se divide en artesanos, menores no emancipados, profesionales, diplomáticos, transportistas, notario, contratador público, contratador bachiller, actividades educativas, menores emancipados y centro de desarrollo infantil. Ya, las sociedades. Los requisitos básicos para presentar y entregar los siguientes documentos en lo que es sociedades, se pide primero el original de los formularios, es decir, del RUC 01A, que tiene que ser debidamente llenado y firmado por el representante legal, y asimismo el RUC 01B, que ese es únicamente cuando la sociedad posee establecimientos adicionales a la matriz. Asimismo, el original y copia de los documentos de la creación de la sociedad, el nombramiento de representante legal y la cédula, pasaporte y visa o credencial de refugiado de representante legal. Los documentos de copia de ubicación de la sociedad y de ahí los demás que pide son los básicos, la planilla de servicio básico, la factura de telefonía fija móvil, notas de crédito de débito, contrato de factura de arrendamiento. Ahora tenemos los tipos de contribuyentes. Los contribuyentes decimos que son las sociedades y también pueden ser las personas naturales. En las sociedades tenemos que son las públicas y las privadas, mientras que en las naturales se clasifican en regímenes, que estos pueden ser generales, que son personas que van a componer las que están obligadas a llevar contabilidad, y los no obligados a llevar contabilidad. Y tenemos el RICE, que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta por las cuotas mensuales. ¿Cuándo se suspende el registro único del contribuyente? Primero tenemos que saber que el RUT es un procedimiento que todos los contribuyentes del SRI deben saber para poder cerrar su RUT mediante Internet. El sistema del SRI para cerrar el RUT está disponible las 24 horas al día y el contribuyente debe ingresar sus datos para iniciar con el proceso de cierre o suspensión en línea. Los pasos para suspender el RUT es de ingresar al sistema desde el siguiente enlace que se muestra a continuación. Accedemos con nuestra identificación y contraseña, debemos ir dentro del sistema a la opción suspensión de RUT, seleccionamos la opción de inicio de suspensión de RUT, verificamos el correo y hacemos clic en suspender, digitar la fecha de cese de actividades y el clic en el botón de confirmar. Después verificamos que los datos que aparecen en pantalla y seleccionamos el motivo de la suspensión. Después de realizar todos estos procesos, finalmente hacemos clic en suspensión del RUT. Tenemos ahora el régimen impositivo simplificado RICE, la definición del RICE. Primero decimos que el RICE es un régimen de inscripción voluntaria que va a reemplazar el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria del país. ¿Quiénes pueden aperturar un RICE? Los que pueden aperturar un RICE van a ser los negocios pequeños y que no tienen ingresos mayores a $60,000 y que tengan menos de 10 empleados. También pueden abrir un RICE los pequeños negocios cuyos propietarios perciban sus ingresos anuales en relación de dependencia, menores a la fracción básica del impuesto a la renta, y que en conjunto con las ventas del negocio que realicen no superen los 60,000 anuales. ¿Cuáles son los requisitos para aperturar el RUT? Para aperturar el RICE. Tenemos que la cédula de identidad, el pasaporte o carnet de refugiado, si se da el caso, el certificado de votación actualizado, documento que certifique el lugar donde se va a realizar la actividad económica. Puede ser una planilla de luz, teléfono u otros servicios. También debemos acercarnos al SRI y el trámite no tiene valor y se puede hacer la preinscripción vía internet para luego ir al SRI. Los beneficios de tener un RICE. Los beneficios de tener un RICE es de que no se van a hacer declaraciones, no se entregan facturas sino comprobantes de ventas autorizados por el SRI,
También los inscritos en el RIS se van a ahorrar tiempo y dinero, ya que no necesitan un contador que les lleve las cuentas. Las personas que tienen RIS se van a estar libres de retenciones y evitan pagar excesos. Asimismo, por cada nuevo trabajador que se encuentre afiliado al IES, si está al día en sus pagos, recibirá un 5% en un descuento de la cuota. ¿Cómo y cuándo debo cancelar el RISE? Como se muestra en el cuadro que vemos a continuación, se va a cancelar el RISE mediante el 9º dígito del código de RUT, que se dará la fecha máxima de pago y la respectiva cancelación de las cuotas se los va a realizar en todos los bancos autorizados por el SRI. Y la persona se debe acercar a la ventanilla con su cédula de identidad y otra forma de pagar estas cuotas va a ser firmando un convenio de débito mediante una cuenta corriente o de ahorro. Las operaciones y los documentos fuente. Tenemos las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales van a ser procedimientos fundamentales que tiene una empresa o organización. Va a identificar los actos de comercio que tiene la empresa. Toda empresa debe realizar a diario actos de comercio como la compra de bienes y servicios, la venta de bienes y servicios, cobra los valores pendientes que tenga, así mismo como paga las deudas vencidas, paga sueldos y salarios y también va a declarar y pagar tributos. La definición de los documentos fuentes van a constituir la base sobre la cual se registran las operaciones del negocio. Los documentos fuentes se pueden establecer ya sea mediante escrito o virtual. Estas pueden ser facturas, notas de ventas, cheques, y en su interpretación se refiere a que van a ser entregados o recibidos en el momento en que se realice una transacción comercial. Tenemos ahora la razón de los documentos. Se refiere a que estos documentos van a ser diseñados y socializados de acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas y los documentos complementarios. También son diseñados con base en necesidades internas y establecidos por la gerencia y reconocidos dentro de la empresa. Y por último, tiene cumplimientos de normas de presentación que dan la validez al documento sin tachones ni borrones. A continuación se indican las definiciones de los siguientes términos. Tenemos el documento, que es toda evidencia escrita realizada en un formato de manera manual o electrónica. El registro, que son libros especiales donde se refleja cada transacción comercial. La forma y tamaño de los documentos, se dice de que no hay una forma o un tamaño específico para las facturas. En la emisión y legalización de los documentos, cada empresa se debe identificar con las personas a quienes se les va a entregar el documento. También, asimismo, el momento de emisión de un documento, que es indispensable emitir el documento respectivo y que se cumpla cada una de las normas. El tiempo que deben mantenerse los documentos. Los documentos se deben mantener en la parte financiera de la empresa y se tiene que durar aproximadamente un periodo de 7 años. Tenemos ahora los documentos fuentes. La importancia. Estos documentos fuentes son importantes porque sirven para las operaciones de la empresa. Asimismo, tienen las normas para la elaboración de los documentos. Todas las empresas deben documentar sus transacciones, evidenciar todo el trabajo realizado de sus empleados mediante documentos escritos. Y estos documentos deben ser elaborados de acuerdo a la actividad económica, el uso, junto con sus normas. Luego tenemos la información básica y los datos que deben constar estos documentos. Mediante la práctica comercial, en estos documentos va a permitir identificar datos básicos y formales que se deben presentar de manera obligatoria. Como vemos en el siguiente ejemplo, tenemos la factura que tiene su logotipo, el nombre o razón comercial de la persona que la emite, la dirección domiciliaria, la descripción del objeto, las firmas de legalización, el pie de la imprenta, el número secuencial de la factura, el precio acordado y asimismo como el registro único del contribuyente, que en este caso es el RUT. Los documentos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. Dentro del reglamento de comprobantes de rentas y documentos complementarios se encuentran los siguientes documentos establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno de nuestro país. Tenemos los comprobantes de venta, que son las facturas, notas de venta, asimismo como la liquidación de compra de bienes o prestación de servicios. En el comprobante de retención en la fuente tenemos que es el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Y los documentos complementarios, que son las notas de crédito, notas de débito y guías de remisión.
La factura comercial es un documento de carácter comercial y es emitido con el objeto de que se detallen las ventas. Asimismo, la nota de venta es un documento básico para evidenciar la venta de bienes y servicios a consumidores finales. Y la nota de crédito comercial es un documento en el que el agente de retención tiene la obligación de elaborar y entregar a los beneficiarios. Y por último, la nota de débito comercial es un documento comercial que se emite para recuperar los costos totales, tales como los intereses por mora. Tenemos ahora, eh, tenemos ahora la clasificación de los documentos. Es el proceso que permite organizar los documentos bajo conceptos que reflejen sus funciones y actividades propias. Estos de aquí son los tributos, los documentos tributarios que obliga la ley a emitir en formato como son las facturas, las notas de venta, notas de débito y notas de crédito. Tenemos los bancarios. Estos documentos pueden ser el cheque, el pagaré o las papeletas de depósito. Y por último, las de crédito, que se basan en que son la confianza que tiene una persona con otra y en las cuales se hace constatar un compromiso o una obligación contraída entre ambos, como son la letra del cambio. Gracias. Ya, oye. Vamos a ver estos videos.